Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde hablamos de plantas, jardinería, paisajismo y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de entrevista y un oyente nos visita. Nos visita un luthier, se llama José Miguel Vega, es de Sevilla. Y el episodio de hoy me gustaría darle un título bastante como poético: Raíces y resonancias, madera, música y sostenibilidad. Bienvenido, José Miguel, qué placer que puedas venir, que te hayas animado, porque este tipo de episodios surgió de aquel correo que me enviaste el año pasado. Es un gusto tenerte por aquí y poder conocer todo tu arte a través de la madera, de la música y cómo has llegado a este momento en la vida. Hola Claudio, encantado de estar contigo, un placer atenderte y colaborar y poner un granito de arena en tu proyecto y en el proyecto de la naturaleza también y de la música. Muchas gracias. Nos hemos comunicado por muchos correos y nos encontramos con un montón de puntos en común en nuestras tareas y en nuestras aficiones. Y hablando de aficiones, la tuya tiene que ver con la jardinería, tiene que ver con el paisajismo. También, por lo que tengo entendido, tienes una formación en arquitectura, pero básicamente tu pasión, a la que te dedicas desde hace más o menos 15 años, es a la construcción de guitarras utilizando maderas sostenibles, o sea, recuperando maderas de árboles y construir guitarras. ¿Cómo has llegado hasta ese momento, ese recorrido por todas esas áreas para encontrar esa pasión junto a la madera? Bueno, yo prácticamente llevo toda mi vida relacionado con la naturaleza, con las plantas, ¿no? Y te puedo contar una anécdota así al principio, que yo viví en una iglesia, ¿no? ¿Mm? No nací en ella, pero con menos de 2 años, que mi padre es el sacristán es el que se encarga de cuidar la iglesia, ¿no? De que todo funcione, que todo esté bien. Y entonces con menos de 2 años él se hizo una casa en la iglesia y nos trasladamos, hicimos la mudanza, ¿no? Y me cuenta mi madre, y mi tata también me lo contó muchas veces cuando yo fui creciendo, porque yo no era consciente de lo que había pasado, ¿no? Que cuando yo me fui en brazos de mi madre, dice que en la puerta yo dije que quería llevarme el martillo, la puntila y la mateta para la nueva casa, ¿no? Y esto me lo estuvo contando mi madre conforme yo iba creciendo, ¿no? Y después con los años me doy cuenta de que ya cuando pequeñito me atraía, porque sí recuerdo un poco del patio de la casa Écijana, porque yo soy de Écija, un patio todo lleno de maceta, ¿no? Todo lleno de flores, de plantas, y que seguramente yo ya estaría enredando con las macetas y con las plantas con años y meses, ¿no? Eso es una anécdota que después con el paso de los años no sé, me ha gustado mucho, ¿no? La verdad que tiene recuerdos y qué conexión ya desde muy pequeñito. Y este amor por los árboles en particular, por la madera, no sé, a mí me gusta mucho la madera, te comenté, creo que trabajo por ahí haciendo algunas cosas en madera, y hay elementos que a mí en lo particular me seducen de la madera, como el color, el olor, también las vetas, el dibujo que hacen las vetas, todo ese tipo de cosas. De hecho, yo tengo en mi muñeca una pulserita hecha con unas cuentas de madera de sándalo. Entonces, ¿cuál es tu conexión? No sé, cómo te seduce la madera? Pues me seduce la madera, la naturaleza entera, ¿no? Porque Claro. cuando ya nos trasladamos a la iglesia a vivir, pues la Mm. iglesia tenía muchos jardines, ¿no? La iglesia tenía espacio grande lleno de plantas, ¿no? Y de árboles, ¿no? Recuerdo unos árboles gigantescos que había allí en el patio, ¿no? Y entonces desde pequeño, yo ya cuando tengo uso de razón, yo con 7, 8, 9 años, yo tenía mi huerto
hecho en una parte de la iglesia, ¿no? Porque empecé de muy pequeño a sembrar, ¿no? Y entonces la atracción por los árboles, conforme fui conociendo la naturaleza, me fue interesando mucho los árboles, me fue interesando mucho las aves, ¿no? La, la, y me fue interesando todo, ¿no? De la naturaleza. Y sigo con el mismo interés, con la misma pasión por ella, ¿no? Estudiaste arquitectura y estuviste también relacionado con la parte del paisajismo. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Y continúa, digamos, también siendo parte de tu hacer cotidiano. Bueno, la arquitectura no la dejé. Yo estuve casi 30 años relacionado con la arquitectura, pero la arquitectura la dejé en el 2008. Ah, Y hace tiempo ya. sí, hace 15 años. Y entonces, porque yo quería cambiar de oficio porque ya no me atraía lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces Mm. tuve dos opciones, recuerdo, que una era hacer un vivero Ajá. y la otra era la lutería, ¿no? Porque siempre he estado relacionado con la música, ¿no? Desde pequeño aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Y siempre he estado tocando la guitarra desde que empecé aquellos primeros acordes con 14 años, con 15 años, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces Sí, sí, cuenta. es que se me ha olvidado lo que me había preguntado. Ah, ¿cómo llegaste a la lutería? Estabas hablando de que dejaste Ah, la arquitectura. arquitectura. Sí, yo dejé la arquitectura y entonces, como te digo, pongo o monto un vivero o un taller de lutería. Y Ujú, entonces, en enero del 2009, vi un anuncio en internet de un maestro luthier de Cádiz ujú. que ponía curso de luthier. Y automáticamente, al día siguiente, me fui a Cádiz y construí mi primera guitarra. Y Sí. sí, de esa guitarra que hice la primera en el 2009, en enero, febrero, me vine a casa, a Gelbez, Sevilla, y en la Ujú. cochera empecé a montar el taller. Y entonces lo del vivero no tuvo opción, porque ganó la lotería porque vi el anuncio en internet. Mira. Bueno, dentro de lo que estás haciendo, que tengo entendido que trabajas sobre dos modelos de guitarras particularmente, comentábamos fuera del micrófono que trabajas con maderas sostenibles. Creo que le llaman por ahí el kilómetro cero. O sea, no es que va, se corta un árbol, se deja secar, sino que estás recuperando maderas. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de esa decisión y demás? Eso pasó en el 2014, Mm, que un famoso músico de aquí de Sevilla, Gualberto, que ya habíamos hablado en otras ocasiones de por qué no utilizar madera del entorno, ¿no? Entonces me llamó un día y me dijo, están cortando un árbol en la urbanización de Simón Verde. Y allá que me fui yo con un coche grande y recogí los dos primeros troncos. Eso fue en el 2014. Y esa madera fue una ajá. Melia acedarache. Sí, acá le llamamos comúnmente paraíso a ese árbol. Paraíso también, paraíso. Aquí Sí. también. Y entonces con esa madera construí mi primera guitarra. Y con el resultado que la sonoridad era buena, era igual que Ujú, cualquier otra madera, porque en el mundo del, por ejemplo, sobre todo del flamenco, ¿no? Solamente ujú, se cree que las guitarras pueden ser de ciprés o de palo santo, ujú. ¿no? Y cuando construí esa guitarra quedó claro que no. La guitarra se puede construir de muchas maderas, ¿no? Y esa fue la Melia Acedarache, fue la primera madera, primer tronco, primer árbol que recogí en el 2014. Y ahí en más vinieron un montón de variedades más. Creo que utiliza como 15 maderas de árboles distintos. Sí,
Sí, ahora estoy pendiente de llevar una acacia blanca, que no la tenía en la madera, pero sé Ajá, positivamente que en otras partes del mundo se utiliza esa madera para guitarra y para más instrumentos musicales, ¿no? Y también me han llamado de una grevilla, ¿no? ajá. También me han llamado de una grevilla y son los dos troncos próximos que voy a llevar al aserradero para cortar, que lo estoy preparando ahora. Y entonces Eh, sí, ya ya serán sé. 16 troncos o más. Y te hago una consulta. La madera que vas a utilizar para hacer las guitarras, ¿se hace un estacionamiento natural? ¿Se seca en horno? ¿Cómo sabes cuándo ya la podés usar? Porque a lo mejor tiene que ver también el porcentaje de humedad en la madera para poderla agarrar, dar forma, sobre todo en los laterales de la caja de resonancia. Eh, y además porque yo conozco la guitarra, mi hijo toca guitarra y he visto que las maderas son muy finitas. Entonces, para poderle dar toda esa forma necesaria, este, ¿cuál es el proceso? Ya tenés el tronco, lo llevas a la aserradero, te lo cortan y cómo sigue. Hay que llevarlo al aserradero y cortarlo en lámina de aproximadamente 5 milímetros. Cuando tiene uno las Ujú, láminas, entonces se estabilizan con palitos, ujú, manteniendo una distancia para que el aire corra, ¿no? Y la humedad no la dañe, ¿no? Y entonces esa madera va hasta así durante 5 años mínimo, que es la teoría, ujú, en la teoría que ya se cree que la madera está seca completamente. Claro, claro está estando guardada en un sitio acondicionado. ujú. Y entonces de esos 5 años después puede estar, cuanto más tiempo esté, más va a cristalizar la savia, ¿no? Ujú. Y en teoría, supuestamente, la madera sería mejor por el tiempo, por los años, ¿no? Correcto. Bueno, ahí cuando eliges madera de árboles, hay árboles que crecen muy rápido y otros muy lentos. Los muy rápidos tienen una madera más blanda y los muy lentos todo lo contrario. ¿Cómo afecta la sonoridad de la guitarra una madera digamos, blanda o una madera dura en cuanto a la resonancia, no sé, todos los acordes que cuando uno toca, toda la complejidad del sonido? ¿Cómo afecta la granulometría también de la madera? De los 14 o 15 o 16 árboles que tengo ya, que todavía no he construido con todo, he podido construir con 6 o 7. Todos Ujú. los árboles, todos menos uno, los utilizo para la caja de resonancia. Porque Bien. aquí la madera es de crecimiento medio, ¿no? O rápido, ¿no? Y entonces tiene una dureza media también, ¿no? Pero hay un árbol que es el álamo Ujú. blanco, el álamo negro que está en la orilla del río Guadalquivir, y entonces esa madera la estoy utilizando para tapa armónica, que Ajá. hoy en día solamente se utiliza tapa armónica, casi toda, el 98% es de abeto, de europeo, ¿no? Pino abeto. Ujú. Sí, O, sí. o del cedro de Canadá, ¿no? La tuya Ajá. plicata, que no es cedro, es una tuya, pero se le llama cedro de Canadá, ¿no? Y Sí. entonces no se utilizan otras maderas, solamente esas. Pero yo ya he construido con el álamo blanco y Ujú. funciona también perfectamente porque la misión de la tapa armónica es vibrar y no romper. Claro. Y entonces el álamo o cualquier otra madera blanda, con su estructura apropiada, funciona perfectamente, ¿no? Actúa como una especie de membrana, digamos, que vibra Sí, y le transmite. sí. Aquí donde yo vivo abundan los álamos, sobre todo en la zona rural, en las márgenes de las rutas, y es lo que le da el color característico al otoño de Mendoza, que también lo habíamos charlado por ahí El, nosotros ama- por el correo. amarillo, el amarillo Sí, el marrón, ¿no? amarillo ese dorado de los álamos. El álamo blanco, el álamo negro, El este, chopo. amo- exacto, hay muchos por aquí. Igual que también el sauce, este, Y el hay abedul, muchos.
El abedul solamente se encuentra aquí en algunos jardines porque se utiliza como ornamental. No, no es un árbol que abunde y a mí me fascina. Esa corteza blanquecina que se, así como se despelleja, digamos, de esas láminas. Y hablando, bueno, seguimos con el tema de los árboles. Eh, en el planeta, bueno, ya sabemos que es todo, estamos todos conectados, que así como nombraste plantas de otros lugares, de otras latitudes, que se van adaptando, lo mismo pasa con la cultura, con las técnicas de trabajo en las guitarras. Tú haces dos modelos de guitarra. Nos cuentas cómo son y además en esta interculturalidad, o no me sale la palabra, el hecho de que tú viajas, das charlas, me has comentado que también has andado por Portugal, por lo tanto tu trabajo ya trascendió los límites de tu ciudad, de Sevilla, de España. Cuéntanos entonces sobre las guitarras que haces, las características y cómo es esto que también estás yendo a otros lugares a dar charlas sobre tu oficio, esto de construir guitarras. Porque tú te refieres a que estamos globalizados, ¿no? El mundo ya Exacto, es una sola cosa, ¿no? sí. Tenemos aquí en Sevilla, en Andalucía, tenemos árboles del mundo entero, ¿no? Todo lo que Ujú. sea subtropical se da aquí perfectamente, ¿no? Yo Ajá, tengo en mi jardín una papaya que hace 20 años sería impensable tenerla, ¿no? Y la papaya está llena de frutos, ¿no? Llena de frutos. ajá. Y entonces tenemos madera de todos sitios, ¿no? Y, y, y se utilizan igual que cualquier otra madera, ¿no? Es que se me olvida la pregunta, Claudio. No, sí, primero, ¿qué tipos de guitarras haces? ¿Verdad, verdad? Si en esas guitarras incorporas técnicas de otro tipo de guitarras Sí, y sí, además que nos cuentes esta parte docente tuya que sí, vas y das sí. charlas. Pero sí, ahora yo te entiendo. Yo construyo la guitarra, pero como tú dices que yo provengo de la arquitectura, yo estoy usando lo que sé de arquitectura para, para utilizarlo en la guitarra, ¿no? Porque la Ah, guitarra que tenemos, la guitarra española o guitarra andaluza, que me gusta a mí llamarla, porque nació aquí en Andalucía, se lleva construyendo desde 1850 la misma guitarra, ¿no? Ha evolucionado muy poco, muy poco. Y entonces es verdad que yo construyo guitarra, pero creo que construyo e investigo al 50% o investigo al 60 o al 70%. Y estoy haciendo cambios en la estructura, por supuesto la madera, que estamos hablando, utilizo madera de otros árboles y estoy probando cosas nuevas para evolucionar esa guitarra andaluza. Y podéis llamarla guitarra andaluza porque creo que está volviendo a nacer, ¿no? O renacer, o no sé cómo llamarlo, en Andalucía, ¿no? De donde partió en un primer momento. ¿qué tal? Ah, Las dos tipos de guitarra dicen, ¿no? sí, yo no sé Porque por qué pensé que eran distintas la guitarra andaluza de la no, guitarra. la guitarra española solamente es una, ¿no? Y esta, en la última charla que di en el conservatorio, ya hablamos de que si la guitarra clásica y flamenca Mm, eran diferentes. Y unos decían que sí y otros que no, ¿no? Pero yo que la construyo, yo la construyo igual, ¿no? Tiene un mínimo de diferencia en la altura de las cuerdas y a lo mejor hay maderas como el palo santo, que el clásico está acostumbrado al palo santo, ¿no? Y hay diseño que el diseño de una flamenca en una clásica, pues no sé yo si se aceptaría, ¿no? Porque la clásica normalmente son claras y tienen motivos de colores, ¿no? Y tienen la boca, la roseta, que pueden tener diversos motivos, no siempre de color, ¿no? Flores, ¿no? Arcos de colores. Y la clásica es más seria, ¿no? Siempre se utiliza el palo santo, como te digo, con el abeto, siempre el pino abeto, mm. pero es
tiene unos detalles más sobrios, ¿no? Esa es la diferencia que yo puedo entender que hay, aparte de la altura de la cuerda, en vez de tener 9 milímetros en la mano derecha, tiene 10, 11. Aparte de eso, es que no tiene otra diferencia en construcción. Es la misma construcción. El mástil, si yo no le ya que he cambiado el nombre de la guitarra, ¿qué tipo de maderas utilizas? El mástil sí se sigue utilizando de la cedrela odorata. Ujú. Brasil, ¿no? Centroamérica, ¿no? Ajá. Tiene una madera muy buena, ¿no? Muy buena para trabajar. Se utiliza en las imágenes de Semana Santa de las iglesias porque es muy agradable de trabajar, ¿no? Ajá. Y yo soy, claro, como tengo la posibilidad de que tengo madera de otro tipo de árboles, voy a construir mástiles de otro tipo de madera, ¿no? Porque yo cuando vino la cedrela odorata desde América hasta aquí, pues vendría, no sé, después de Colón seguro. Pero, y Ajá. antes que usaban, pues usaban lo que tenían en su entorno, ¿no? Sí. ¿No? ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, yo tengo la teoría, por qué se utiliza, y además que se cree que el ciprés, la guitarra flamenca tiene que ser del ciprés. El ciprés mediterráneo. Y los Mm. luthiers, los constructores de la época, ¿qué van a usar? El ciprés, Ah, ¿no? Igual claro. que, que el Stradivarius. ¿Por qué el Stradivarius construía con pino abeto y arce? Porque tenía en su tierra, en el norte de Italia, tenía un monte lleno de arce y otro lleno de pino abeto. Claro. Pero yo defiendo que se puede hacer de la madera que se quiera, ¿no? Siempre que cumpla un mínimo de características, ¿no? Yo no me acuerdo si te conté, tengo por línea materna, eh, mis ancestros son españoles Ajá. y por línea paterna son italianos. Dentro de la línea materna, el padre de mi abuelo materno fue el que emigró de España a esta tierra y trajo consigo una bandurria que la tiene mi hermano y la tiene como adorno. Él la termina heredando, pasó de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi hermano. Eh, Me parece, bueno, tiene 12 cuerdas, acá no se consiguen esas cuerdas como para reemplazarlas cuando se han ido secando, se han ido cortando, porque nadie toca ese instrumento. Eh, la verdad que la complejidad que uno ve en el trabajo que hacen ustedes, en todas esas varillitas que van adentro, porque uno afuera, la guitarra desde afuera es muy simple, pero adentro no, y detrás tuyo se ve una de las tapas de la guitarra con esas costillas, porque no sé cómo llamarle, Bar- eh, las barras que le dan esa resistencia, que le van a permitir tener esa sonoridad. Eh, Ese tipo de guitarra, la bandurria, esto es una pregunta que no estaba consensuada dentro de lo que te iba a preguntar. ¿Tú conoces el origen o qué música se tocaba con esa? la bandurria viene no, tampoco se sabe como la guitarra, ¿no? La guitarra de dónde Ajá, viene no se sabe, no se cree que lo primero fue la lira, ¿no? La lira ajá, de un cuerno de gacela, ¿no? Con una cuerda de tripa, ¿no? Donde se ajá, divertirían los señores de la época, ¿no? En realidad no se sabe, después alguien le puso una cajita, esos mismos cuernos le pondría una cajita para que resonara más, ¿no? No se sabe, ¿no? Y entonces la bandurria aquí en España es un instrumento que está sin uso también. Se perdió. ajá, La guitarra le quitó el trabajo a muchos instrumentos, ¿no? Al menos aquí en España, ¿no? O en parte de España, porque hay parte de España que sí se sigue utilizando más guitarra que la guitarra de española, ¿no? Se sigue usando ajá, los guitarrones, los guitarrillos y más tipos de guitarra, ¿no? Y utilizan también el laúd y la bandurria, ¿no? Que ajá. utilizaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos de siempre, ¿no? Así es. Bueno,
yo no sé si hay algo que quieras comentar, porque supongo que sigues dedicándote para volver a la jardinería y al paisajismo, que sigues más allá de construir guitarra, trabajando en tu propio jardín. Sí, Hay algo que te guste, alguna actividad que te guste hacer más que otra? actividad en la construcción de guitarra o en el jardín. En el jardín, ahora nos volvemos un poquito al jardín. En el jardín sembrar todo tipo de semillas que me encuentro. A todos los árboles le pido semillas y lo siembro. A los amigos cuando viajan le pido semillas que me traigan. Y Eh, sí, me gusta mucho sembrar, ¿no? Esqueje, sembrar esqueje. eh, Aparte de sembrar, porque tengo un huerto en la azotea que lo tengo con maceta, ¿no? Y estoy estudiando a ver cómo puede funcionar mejor la maceta, ¿no? Porque ya sabemos que aquí en Andalucía los veranos son muy malos, ¿no? Y sí. entonces las plantas no pueden quedarse sin agua, entonces he diseñado una maceta, ¿no? Donde siempre tiene por abajo en el culo, en vez de tener el agujero abajo, lo tiene más arriba para que siempre en la maceta que esté dentro de ese recipiente contenga un trozo de agua abajo, ¿no? Ah, ah, Para que la planta no pare de beber, ¿no? mm, ¿qué tal? Siempre inventando, siempre trabajando con la Sí, creatividad. Yo no sé si hay algo más que quieras contarnos, alguna experiencia, alguna anécdota, algo que te haya sucedido en torno a las guitarras, volviendo a tu oficio, y como para, además, después, bueno, ya hacer el cierre, la despedida y que nos cuentes tu experiencia en este podcast para invitar a más. Entonces, ¿alguna anécdota, algo que quieras contar, algo que quieras compartir? una anécdota puede ser que como decimos que construyo con guitarras con otras maderas, ¿no? Y entonces Ujú. he pasado alguna vez, 3 veces creo, recordar, una cata a ciega, mostrar a los músicos, sin decirle de qué madera era, Ujú. que la tocaran y pusieran precio a la guitarra, ¿no? O a ciega, que ahí adivinaran de qué madera estaba construida la guitarra, ¿no? Y es imposible saberlo, ¿no? Nadie puede acertar de qué está hecha la guitarra, ¿no? Cuando se toca, ¿no? Sí. Y cuando la han tocado y la han valorado, la han sobrevalorado, ¿no? Pensando Bueno, eran de otras maderas, cuando después le digo, no, esta madera es esta madera. La hice con una tipuana, precisamente, esa prueba. ujú. Ajá. Bien, ahí yo ya te voy a hacer una corrección. No han sobrevalorado, han reconocido el valor que tiene el instrumento que a uno le cuesta reconocer. Bueno, Eh, sí, Porque si han hecho esa valoración, significa que la guitarra que has construido lleva todo el cariño y lleva todo lo que necesita para que sea como en un futuro un Stradivarius, pero va a ser una guitarra tuya que ha trascendido generaciones. Así la, que la nueva guitarra andaluza. la nueva guitarra andaluza. Así que estamos teniendo acá un invitado en el podcast que está haciendo historia con la guitarra. Bueno, yo no sé si querés compartir tus redes sociales o para que te visiten la web, que te sigan en Instagram. ¿Querés nombrarla después? Yo después las voy a colocar en las notas del episodio para que los oyentes puedan seguirte. Mi nombre es Guitarras Vega de Lira. Vega es apellido, Ujú. Lira, Lira se cree que es de donde viene la guitarra, ¿no? Ajá. Vega, Vega es la estrella más importante de la constelación Lira, y ¿Qué entonces tal? utilicé esa historia para poner el segundo nombre de mi guitarra, ¿no? Vega de Lira. Y entonces si Ajá. me quieren encontrar, Guitarras Vega de Lira, Gelbe, Sevilla, Perfecto. Andalucía. Perfecto. Y antes de despedirme, me estaba recordando, creo que ahora tú también das talleres para construir guitarra. Así Sí, como vos iniciaste,
estás iniciando Sí, nuevos luthiers. sí. También te pueden contactar para que le des un taller a través de esa dirección que me estás comentando. Aquí yo doy curso de construcción de guitarra, de Ajá, construcción tradicional y construcción contemporánea, ¿no? ajá. Y claro, pueden venir aquí y construir su guitarra como quieran, como le parezca, con los detalles que, las medidas que se le ocurra, las maderas. Aquí ya hay donde hay más guitarras que en ningún taller, diferentes. Mm. Sí, para quien vea después el video en YouTube, detrás de José Miguel se ven guitarras, se ven las maderas que va a usar en tabla, las otras que están estacionando. Y yo tuve la posibilidad de ver un mini tour dentro del taller cuando recién recorrías con el ordenador, con el portátil, y la verdad que casi hasta se puede llegar a oler la madera El de lo lindo que está. los talleres de carpintería siempre gustan, ¿no? No por el olor, ¿no? Sí, Aparte que la madera es una de las grandes maravillas, aparte de que sin la madera el ser humano no se hubiese desarrollado como se ha desarrollado, porque es que venimos de la madera, ¿no? sí, Sin sí, madera no sí. seríamos lo que somos, ¿eh? No, no, Con porque inclusive todo, o sea, el arco, la flecha, la lanza, todas llevaban madera. la cuchara, La cuchara, sí, sí. No todo. podríamos comer civilizadamente sin cuchara. Y entonces hoy en día Bu- están haciendo guitarras de otros materiales, ¿no? De Ujú, metacrilato y de carbono, ¿no? Y suenan bien sí. también, suena. Si la toca un buen guitarrista, suena. Y uno malo, pues suena, pero suena un poquito peor, ¿no? Pero la Ujú. belleza de la madera No, es, no, es insustituible, ¿no? no, yo he visto violines incluso así de fibra de carbono. En casa tenemos un violín, nunca logré comunicar música a través del violín, pero la sonoridad que tiene la madera, no sé si la tiene el otro material. Supongo que si uno la pone con Sí, electrodos, todo ese tipo de cosas, suenan igual, pero para uno no. pero la belleza de la madera no la tiene. No, 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 Y la no. madera nos atrae, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ya hemos llegado a lo que yo te quería consultar. Te agradezco que te hayas animado a estar aquí en el podcast. Ha sido un Eh, placer. ¿Qué le dirías a los futuros? Yo estoy esperando que más gente se sume a este tipo de episodios en donde ustedes sean los protagonistas, que nos cuenten esa conexión, esa alegría que se ve cuando estás hablando de las guitarras, ese brillo en los ojos que transmite la pasión por esa conexión con la naturaleza, en el caso tuyo particularmente con los árboles y con la madera por lo que construyes guitarras, pero me sorprendió toda esa historia con el huerto, con juntar semillas para producir árboles. Y bueno, ¿qué le dirías a esas otras personas que están ahí escuchando y que todavía no se animan a contactar? Pues que se animen porque es un rato bueno que se echa, ¿no? Y además colaboramos con la naturaleza, que los amantes de la naturaleza lo único que pensamos es en la naturaleza y en cómo hacer el bien para ella, ¿no? Ujú. Y entonces, como hoy en día con las redes sociales, ¿no? La vida es otra forma, ¿no? Ahora ya está el televisor en un lado, ¿no? Y las redes sociales en otro, ¿no? Y yo, de hecho, ya no Ujú. uso el televisor porque lo que uso es las redes sociales, porque en las redes sociales todavía uno puede elegir para seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces Ujú. a través de que uno graba un vídeo, el otro graba otro, uno dice una cosa, uno estudia la otra, y entonces así como nos tendremos que hacer grandes. Así es. Entonces tienen que animarse y colaborar. Gracias. Bueno, José Miguel, yo te agradezco enormemente tu participación, el contacto. Seguiremos comunicándonos por correo, compartiendo cosas en la medida que tengas ganas. Yo he Siempre. ido viendo, he ido viendo algunas imágenes, algunos videos de músicos tocando tus guitarras
y la verdad que es un placer, y un placer que hayas pasado por aquí. El placer ha sido mío. Bueno, una última palabra para despedirte, para saludar a la audiencia. Pues gracias a todos por escucharnos y por favor, cuidemos la naturaleza. Muy bien. Bueno, querida audiencia, yo los agradezco que hayan estado hasta aquí, que hayan escuchado el episodio. Vuelvo a agradecer a José Miguel que haya sido el pionero en estos episodios y los invito a seguir escuchando nuevas entrevistas, que se animen a participar del podcast y nos encontraremos entonces el próximo jueves en una nueva edición de este podcast, de tu podcast de jardinería y paisaje. Hasta entonces y muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Chao. Chao. Chao.